Vamos a recibir esta mañana con muchísimo gusto al senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta. Hay varios temas para conversar con él, dos claves. Una es el presupuesto y el otro el tema con el que vamos a arrancar, que es el de la fiscal Ferrero. Buen día, Eduardo, qué gusto. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, envió en abril un listado de 320 personas a la caja de la caja de profesionales con nombres de fiscales y abogados de fiscalía, consultando si aportaban a esa caja paraestatal. ¿Qué opinas acerca de las críticas que se levantaron en torno a esto? Bueno, una fue la mía. ¿Sí? En realidad, primero, nos sorprende mucho que la fiscal pida información que está protegida por secreto tributario, digamos, a un organismo como la Caja Profesional, con el objetivo, entiendo, de tratar de determinar si alguno de los fiscales que tienen dedicación exclusiva estaba ejerciendo la profesión en forma libre. Esto primero es sorprendente que la fiscal tome esta iniciativa sabiendo que no debería tener una respuesta a la misma por esa protección que existe a esa información. Y en segundo término, sorprende también que la Caja, con un informe jurídico en contra, ¿no? O sea, que decía que en realidad no debería darse esa información, la proporcionó en una votación dividida y entregó esa información a la fiscal, la cual encontró un caso particular de alguien que efectivamente aportaba a la Caja Profesional. Una persona que había ejercido la función en forma liberal durante buena parte de su vida, luego ingresó a la Fiscalía, dejó de ejercerla y a continuación solicitó a la Caja algo que se puede hacer, continuar aportando para que al final de su vida tener dos jubilaciones, digamos, una por el Banco de Previsión Social y otra por la Caja Profesional. En virtud de esto inició un sumario y obviamente la persona se está defendiendo frente a ese sumario porque entiende que la información, primero, que no está violando la norma que establece la dedicación exclusiva de los fiscales y segundo, porque el mecanismo por el cual se accede a esa información es un mecanismo que viola el secreto tributario. Ella argumenta que es su deber, ¿no?, ejercer esa fiscalización, digamos. Bueno, yo entiendo que su deber que de controlar que los fiscales efectivamente no ejerzan la profesión puede ser, no voy a discutir eso. Claramente no es el mecanismo, no es la forma de determinarlo porque hay protección de esa información y sorprende bastante que la Caja Profesional haya entregado esa información que son datos personales, ¿no?, de cada uno de los fiscales, en una situación que además no se produce, porque por lo menos uno más o menos alguna idea tiene. En realidad los fiscales tienen un nivel de dedicación exclusiva, la propia Asociación de Fiscales está analizando desde el punto de vista jurídico qué acciones va a tomar, porque en realidad no hay casos de fiscales que actúen en el ejercicio liberal de la profesión, por lo cual es una suerte de situación muy extraña, ¿no? Porque si bien entiendo que el fiscal general me refiero, tenga de tratar de tener el control de ese cumplimiento de esa norma, tienen mecanismos para hacerlo que no son violar normas desde el punto de vista jurídico, ¿no? Brenta, pero acá tenemos dos instituciones que supuestamente estarían incumpliendo la normativa, o sea, la Fiscalía y la Caja de Profesionales. Y un pedido que capaz que para la ciudadanía parece inocuo, es decir, yo quiero saber simplemente si estos fiscales aportan la caja y por ende están haciendo un trabajo en paralelo a la Fiscalía, cosa que no tendría que pasar. Más allá de la forma, ¿es grave el asunto? O sea, ¿es grave ¿por qué sería grave que se quiera saber si hay fiscales que están incumpliendo con la normativa? Bueno, primero no se comprueba de esa manera, porque en este caso concreto, y debe haber otros quizá, hay fiscales que ejercieron como abogados durante su vida, digamos, ingresaron a determinada altura de la Fiscalía, solicitaron a la Caja autorización para seguir aportando. La Caja te autoriza a continuar aportando, por lo cual la persona continúa aportando y si la proporcionar ese dato no determina nada, porque precisamente la acción que se hace contra quien se encuentra que aporta a la Caja Profesional es una acción inadecuada, porque la persona no está ejerciendo la profesión en forma liberal, sino que lo que está haciendo simplemente es aportar
de su salario para mantener la jubilación. Como profesional. Sí. Claro, que va a tener como profesional, más allá, o sea, cuando la discusión de la caja profesional, ustedes recordarán, algo que la caja planteaba era la posibilidad de que personas que no estaban ejerciendo o que actuaban en relación de dependencia, sobre todo en el sector público, hay muchos abogados que trabajan como en relación de dependencia y por lo tanto declaran no ejercicio de la profesión. Bueno, una de las alternativas que la caja planteaba, que era inviable totalmente en mi opinión, era que esa gente aportara a la caja y generara un mecanismo de aporte mínimo que iba a dar una jubilación prácticamente inexistente, ¿no? Pero una forma de sostener la caja. Entonces, puede haber mucha gente que esté aportando y no esté ejerciendo. Y eso está autorizado por la propia caja. Por lo cual la información que la fiscal general solicitó ni siquiera sirve para saber realmente si alguien está ejerciendo. Hay muchas formas de saber, ¿no? Porque si alguien está ejerciendo, está presentando escritos, está registrando su nombre en los juzgados. O sea, hay muchas instancias posibles para ejercer ese control sin violar normas que claramente atentan contra los datos personales. ¿Qué otra motivación podría tener Ferrero que no sea fiscalizar? No sé, yo eso no puedo juzgarlo. No sé, porque... Si claro, no entiendo la pregunta, pero no sé la respuesta. Puede ser que efectivamente tuviera el interés de saber en forma genérica si los fiscales, alguno estaba ejerciendo, o puede ser que tuviera alguna información puntual de alguien que quisiera corroborar, ¿no? Para lo cual debería haber utilizado otro mecanismo. Nada menos. No mandas 320 nombres, digamos. No, pero si tenés algún dato desde uno. Claro, por eso. ¿No? Hay un caso concreto que ya presentó un recurso frente al sumario. Bueno, no sé, no quiero deducir cosas que no sé, pero evidentemente por algo tomó esa iniciativa que no recuerdo yo, por lo menos precedente alguno, digamos, respecto a eso. No recuerdo que una fiscal general o un fiscal general haya tomado esta medida, porque me parece que el Uruguay es muy chico, entonces es bastante obvio saber si un fiscal está ejerciendo la profesión. Me parece que es importante considerar también la opinión de la Asociación de Fiscales, ¿no? Que agrega, digamos, una mirada, digamos, más compleja de este punto concreto y ve también que hay una suerte no quiero usar la palabra persecución porque me parece un poco exagerada quizá, pero de búsqueda de información permanente del movimiento de los fiscales, ¿no? Pero ese tema corresponde a la Asociación de Fiscales, ¿no? Teniendo en cuenta este ruido, este escándalo, como lo llamemos, ¿en qué momento se va a empezar a discutir si la fiscal Mónica Ferrero se mantiene, porque es subrogante, o se toma una decisión y el oficialismo y oposición se ponen de acuerdo para designar a alguien? Porque si esa decisión no se toma, de facto, Mónica Ferrero va a seguir siendo la fiscal de corte, ¿no? Sí. Bueno, y ahí gana la oposición. Claro. Digamos, hay varios temas que deberían discutirse, ¿no? Integración de los organismos de contralor, entes autónomos, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas. Este es un caso similar, digamos, donde se necesitan mayorías especiales y donde no las hay, digamos, nadie las tiene y por lo tanto se perpetúan las personas o entra el de la derecha, por decirlo de alguna manera, cuando se genera una vacante, ¿no? Por mayoría simple. Entonces, yo creo que lo que hay que trabajar es en la posibilidad de generar un acuerdo interpartidario que facilite la posibilidad de que tengamos un fiscal general que no sea subrogante, ¿no? Sino que sea el fiscal general de aquí en adelante. ¿Pero crees que realmente se va a llegar a ese acuerdo? No lo sé porque lamentablemente existe una suerte de... el rol que la Fiscalía asumió luego de las transformaciones que se hicieron en el Código de Proceso Penal hace que la Fiscalía tenga una centralidad hoy que antes tenían los jueces, ¿no? En realidad uno ponía el foco en el juez del caso porque era quien llevaba adelante, diligenciaba las pruebas, etcétera, y se llevaba adelante la investigación. Hoy la investigación la lleva adelante el fiscal, que por otra parte pertenece al Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? Por más que los fiscales tienen independencia técnica, por lo tanto no están sometidos a ninguna clase de presión, pero son parte del Poder Ejecutivo. Entonces, ese proceso hace que ustedes, cuando consultan sobre un caso, en general consultan al fiscal, porque es quien está llevando adelante la investigación. Luego el juez es el que, en muchos casos, solamente lauda un acuerdo que se haga previamente, ¿no?
un acuerdo abreviado. Por lo cual, el rol de los fiscales hoy es muy importante, es más importante, y me parece que eso también es una traba, quizás, para poder llegar a un acuerdo que efectivamente nos proporcione la estabilidad que tiene que tener un fiscal general que lleva adelante la supervisión de todas las causas. Pero hago la cuenta, ¿no? Díaz renunció en octubre de 2021. Sí, y estamos así. 4 años. Más o menos el mismo tiempo de que se modificó el Código de Proceso Penal. Es decir, tenemos una fiscalía con más potestades a partir de la reforma, un fiscal que estuvo cerca de 4 años y ahora 4 años sin fiscal. ¿Cómo se explica? No, o sea, porque esto es claramente un tema político. En otros temas se puede decir, esto es un tema de que no hay acuerdos políticos y tenés un organismo muy importante como la Fiscalía. No sé si acéfalo, porque obviamente no está acéfalo, tiene un subrogante, pero no tiene la jerarquía que tiene que tener. Y ahí no le caben prendas al sistema político acá, realmente. Sí. Yo creo que nos caben prendas a todos, ¿no? Como digamos que también tenemos una Corte Electoral que viene sin modificarse de largo tiempo y que tiene un rol muy importante, que es controlar los actos electorales, nada menos. Y tenemos también un Tribunal de Cuentas que está, del mismo tiempo. En realidad las últimas negociaciones se hicieron estando Lucía Topolansky en el Parlamento. Hoy yo siento que en el sistema político no están planteadas las condiciones como para tener un diálogo en este sentido. No quiere decir que no deba promoverse o que obviamente el Frente Amplio respondería afirmativamente a un intercambio de este tipo. Pero de alguna manera hay como esa sensación de que algunos están más cómodos con algún fiscal y otros más cómodos con otro fiscal, y eso perjudica a la Fiscalía, ¿no? En algún momento se tiene que laudar. ¿El Frente Amplio puede promover esa discusión ahora de forma efectiva? El Frente Amplio siempre ha manifestado estar abierto a este diálogo. Lo que no se ha percibido es condiciones, no estoy tratando de trasladar la culpa a otro, ¿no? Digo que en realidad es responsabilidad de todos, pero no hemos encontrado un estado de situación que uno diga, bueno, hay condiciones aquí para sentarse y ver cuál es el mejor de los que vienen, ¿no? De los que vienen detrás, digamos, de la actual fiscal subrogante, que va a estar mucho tiempo, además, por un tema de la edad que tiene. Entonces me parece que, bueno, que hay que generar esas condiciones. Quizá no sea el momento, ¿no? Porque estamos en el momento del presupuesto, es un momento de rispidez, acabamos de salir prácticamente, ¿no?, de la distancia electoral hace unos meses. Yo espero que a medida que avance este periodo de gobierno tengamos un clima diferente, digamos, que pueda habilitar un diálogo de este tipo y no vayamos siempre por el de la derecha, por decir de alguna manera, ¿no? Sino que en realidad se logren otro tipo de acuerdos. Pero bueno, es parte de la realidad que tenemos. Metámonos entonces en el tema presupuesto y para empezar por alguna de las puntas, por el impuesto mínimo global. Hay voces desde la oposición que se levantan y que dicen esto no es un impuesto neutro, esto puede afectar las inversiones que lleguen en el futuro y también no solo voces políticas, sino desde las propias empresas, desde Sonamérica, por ejemplo. ¿Qué respondés a esa especulación hasta ahora de que podría afectar las inversiones en nuestro país? Bueno, primero veamos qué es el impuesto, ¿no? El impuesto es un impuesto que está acordado a nivel de los países que integran la OCDE, donde la empresa que factura más de 750 millones de euros tributa en el país donde está instalada. Esto, desde el punto de vista de la tributación, para la empresa es neutro, porque en realidad la empresa que está tributando hoy en Finlandia tributaría en Uruguay, digamos, por lo cual presentaría de alguna manera unos créditos de que ya aportó en Uruguay y por tanto eso no sería descontado los aportes que debería hacer en Finlandia. Aquí la idea original es que en realidad no haya una competencia entre países, esto es el planteo genérico, ¿no? Una competencia entre países bajando aportes para captar inversiones de otros países, ¿no? Esta es la idea original de la OCDE, digamos. Por lo menos su formulación teórica. En el caso de Uruguay, nosotros tenemos empresas instaladas, no muchas, pero algunas, cuyos países donde tienen su casa matriz han suscrito este acuerdo de la OCDE, otros no. Entonces aquí la idea es que esas empresas pasen a tributar en Uruguay, o sea que si ponen 10 pesos en Finlandia, lo pongan 10 pesos en Uruguay, por lo cual para la empresa eso es neutro, ¿verdad? Y a su vez, con las empresas de países que no están afiliados a la OCDE,
habrá una negociación que va a ser prácticamente caso a caso en lo que tiene que ver con la posibilidad de que se logre un acuerdo y puedan tributar en el Uruguay y no en su país donde está la casa matriz. Es un impuesto neutro, la población ni se entera de este impuesto en términos, ninguno de nosotros va a poner nada en eso, porque creo que nadie acá tiene una empresa de facture más de 750 millones de euros, y me parece que es una forma más justa, digamos, de recaudar, y no va a correr a ninguna empresa de estas características, porque en realidad ya tributa en otro lado. Pero las empresas de zona franca, por ejemplo, están diciendo que ellos perciben un cambio de reglas de juego. ¿No habría que reformular, en todo caso, la normativa en relación a zonas francas antes de hacer esto? No sé si antes. Yo creo que esto se puede instalar perfectamente, porque en realidad son normas que están acordadas a nivel internacional, ¿no? Por lo cual las empresas instaladas en zonas francas tienen su casa matriz en algún lugar, y si las tienen en países que están afiliados a la OCDE, no presentarían ningún problema, porque en realidad lo que no están aportando en Uruguay lo están aportando en otro lado. Me parece que desde ese punto de vista es una idea novedosa y además justa, ¿no? Porque si en realidad quien produce aquí y genera ganancias aquí, que aporte aquí. Eso me parece que es una idea justa, adecuada. Ahora, Eduardo, cuando escuchamos al oficialismo, escuchamos al ministro y están parados desde el lugar de esto es un impuesto neutro, no va a tener afectaciones. Pero cuando uno escucha a la oposición, aparecen dudas, se asesoran con expertos, técnicos, dicen, bueno, no es tan así. Aparece Dobat de Sudamérica diciendo esto nos puede afectar. Entonces, la pregunta es, vos, como senador de la República, ¿te podés hacer cargo de decir esto no va a tener efectos? Que si el día de mañana aparece un juicio, por ejemplo, porque se cambiaron las reglas de juego o por tal cosa, ¿podés asegurar de que eso no va a suceder bajo ningún concepto? Bueno, lo que puedo asegurar es que todo el equipo económico hace muchos meses, previo a la instalación del gobierno, este tema estuvo sobre la mesa. El equipo económico ha trabajado con esto desde todos los ángulos, digamos, desde el impacto económico hasta los aspectos jurídicos, que son muy importantes. A mí eso me da la tranquilidad suficiente como para aprobar este impuesto con la certeza de que no es una improvisación, ¿no? Que claramente hay un trabajo previo que ha hecho todo el equipo económico, y lo ha dicho el ministro, ¿no? Desde mucho tiempo. Por lo tanto, no veo en esto un riesgo. Pero tampoco podés asegurar que no vaya a pasar. Bueno, acciones pueden haber siempre, ¿no? De hecho, hoy tenemos 7 juicios, ¿no? A nivel internacional tenemos 2 juicios de Montecom, por ejemplo, millonarios, digamos, por el famoso decreto que firmó Lacalle con el tema del puerto de Montevideo, ¿no? Por lo tanto, cuando firmaron ese decreto a nadie le preocupa, a nadie no, por lo menos a quienes lo firmaron no les preocupó, y los impactos han sido bastante negativos, ¿no? Porque acabamos de perder prácticamente toda la carga paraguaya que pasaba por el puerto de Montevideo, se ha ido a Buenos Aires, ¿no? Por las tarifas de quien nosotros denunciamos tenía prácticamente el monopolio del puerto de Montevideo, que es la empresa Catornatí, ¿no? Entonces, yo digo, implicancias pueden haber, juicios pueden haber. Yo creo que Uruguay tiene las herramientas para defenderse adecuadamente, en este caso, del impuesto mínimo global. Hay una intermedia en esta discusión que es el gobierno necesita hacer caja. O sea, el argumento del gobierno es heredamos un déficit mayor del proyectado sobre el fin del año pasado. Sí. Y para hacer caja, adelanta la puesta en marcha de este impuesto que en realidad se podría haber discutido por fuera de la ley de presupuesto. Sí. Eso lo dijo el propio ministro Done. Sí, sí. ¿Y es así o no? Sí. Sí. Porque entonces necesitamos hacer caja. A riesgo de que eventualmente se nos pongan de punta las zonas francas, a riesgo de que empiece el ruido sobre si puede afectarnos en materia de seguridad jurídica, de la imagen del país, porque necesitamos hacer caja. ¿Eso es así? O sea, ¿se está corriendo un riesgo de ese lugar? Yo creo que hay cosas diferentes. Primero, ha sido largamente explicado que el propio ministro, como asesor en materia tributaria y desde el ámbito privado, digamos, compartió el informe que hacía el gobierno de que se finalizaba con un 2,8% de déficit fiscal en relación al PBI. Este dato, que nadie cuestionó en su momento, ni siquiera el ministro de Economía, él habla de un espejismo fiscal, ¿no? En realidad,
ese 2,8 se transformó en un 4,2, por lo cual el Uruguay hoy tiene un déficit muy superior, además de lo que se encontró a posteriori de deudas impagas, etcétera, etcétera, que fue una cifra que ronda los $1.000 millones. 970, creo, para ser exacto. Evidentemente, hay dos formas de solucionar este problema. Una puede ser lo que he escuchado a algún legislador de la oposición llamar un ajuste fiscal. En Uruguay, cuando alguien dice ajuste fiscal, yo por lo menos pienso en aumento del IVA, aumento del IRPF, aumento del IAS. Bueno, nada de eso se va a hacer. Y que era un camino, ¿verdad? Es el camino que se utilizó en el periodo anterior. Rebaja de jubilaciones y rebaja de salarios, ¿no? Que generaron, bueno, las consecuencias que ustedes saben del punto de vista social. Este gobierno optó por otro camino, ¿no? Donde básicamente grava el capital, ¿no? A través de los dos tributos más importantes, digamos, que son este que estamos hablando, y gravar las utilidades de depósitos de los uruguayos en el exterior, las utilidades, ¿no? No los depósitos o los bonos, sino las utilidades que estos bonos den, cosa que los uruguayos pagan. O sea, si yo compro bonos, voy a nombrar una empresa, pero es muy grande, con la Prole, digamos, está ahora a las puertas de vender bonos. Si yo compro esos bonos y me dan utilidades, el Estado me cobra un impuesto, me cobra IRPF sobre esos bonos. Si yo ese dinero lo coloco en bonos de una empresa en Estados Unidos, no me cobra nada. Pero porque tenemos que ir cerrando, quedan un par de preguntas. Pero la urgencia fiscal hizo que el gobierno acelerara una discusión que en realidad capaz que era mejor tenerla en un tiempo más prolongado. Puede ser, es lo que ha planteado el ministro, que él esperaba hacerlo más adelante. Bueno, ante este escenario que hemos encontrado, ¿no? Donde hay un agujero muy importante en la economía, en la finanza del gobierno, y hay a su vez compromisos a cumplir muy importantes, ¿no? Que se están empezando a cumplir en este presupuesto quinquenal, evidentemente hubo que adelantar este tributo. Es cierto. Brevemente, Eduardo, ya sabemos los efectos que Temu ha tenido en nuestro país y es exponencial. Lo que se está previendo es un daño importante fundamentalmente a las pequeñas empresas o industrias. El senador Sebastián da Silva dice que este impuesto que se está poniendo a las importaciones podría ser volcado, bueno, primero está en contra, está claro, todo el mundo lo sabe, pero que en caso de que se aplique podría ser volcado a apoyar a esas empresas que se ven perjudicadas por la venta exponencial en Temu. ¿Hay un punto ahí? ¿Tiene un punto el senador da Silva? A ver, primero, el destino del impuesto, el impuesto va a ir a rentas generales, ¿verdad? Claro. Y esto ha sido una estrategia del gobierno uruguayo de no tener impuestos afectados, ¿no? Es decir, yo cobro este impuesto a este vaso, que es para los vasos, digamos. Él lo que plantea es justamente afectarlo. Claro, él dice afectarlo. En realidad no es una estrategia adecuada desde el punto de vista tributario, pero bueno, se entiende la idea. Lo que es bueno decir es que el gobierno ya presentó una serie de medidas importantes, ¿no? Para todo lo que es la zona de frontera. Fundamentalmente, frontera con Brasil, ¿no? Además se anunciaron en Artigas estas medidas económicas para paliar la diferencia cambiaria que tenemos con Brasil. Al mismo tiempo, también hace unos días atrás se dio marcha atrás, por decir de alguna manera, en lo que es el IMESI a los combustibles. Esto se discutió la semana pasada en la Comisión de Hacienda, donde el gobierno lleva un monitoreo de la relación de precios con Argentina y con Brasil. Parte lo hace la Universidad Católica también, que brinda un informe cada tanto tiempo. El Ministerio ha pedido a la universidad la posibilidad de hacer un convenio para también dar un seguimiento a la relación con Brasil. Y en función de eso se van a ir ajustando esos tributos. Cuando uno baja el IMESI, obviamente pierde la recaudación. Bueno, quizás esa recaudación se termine financiando con parte de este impuesto que se va a gravar a las compras en el exterior, ¿verdad? Yo digo, el ¿No estarías de acuerdo con el direccionamiento? Yo creo que no, porque la situación es muy cambiante, ¿no? Nosotros tuvimos hace 3 años una relación de precios con Argentina con la cual no había manera de combatirla, digamos, de alguna manera, porque era enorme la diferencia. Bueno, se hicieron cosas, ¿no? Se bajó el IMESI a los combustibles, se trató de evitar que el combustible no fuera un gancho para que la gente cruzara la frontera y aprovechara e hiciera todo, pero la diferencia era enorme. Hoy tenemos con Argentina una relación bastante más pareja de precios y una relación un poco más despareja con Brasil. Por eso se optó primero por este paquete de medidas y luego también se fue por el IMESI a los combustibles para evitar que no fuera
un gancho. Bueno, esto va a ser permanente, digamos, el monitoreo, y la caja es la que va a responder a las medidas paliativas que se puedan tomar para evitar la afectación al comercio o a la industria de nuestro país. Una bien cortita, antes de cerrar. Ayer el diputado Walter Cervini tuitea sorpresa un nuevo impuesto en el proyecto de presupuesto. Habla del inciso 36, que refiere al Ministerio de Ambiente, sobre un impuesto a los agroquímicos. ¿Cómo se explica esta novedad? Bueno, yo no estoy participando en la discusión presupuestal, este es un detalle muy fino. Es un impuesto. Porque habla de un nuevo, digo, se empieza a cobrar, digamos, algo que antes no se cobraba también. Es un impuesto agrotóxico. Sí, agrotóxico, sí, efectivamente, lo escuché en el día de ayer. El presupuesto no ha llegado al Senado aún. Creo que fue presentado en la mañana de ayer por parte del Ministerio de Ambiente, y creo que tiene un objetivo sanitario, fundamentalmente, de control del uso de plaguicidas y demás. Pero hasta ahí puedo llegar en ese tema. Que es un tema, además, me parece bastante o notoriamente inferior en importancia, me refiero a los temas que conversamos anteriormente, ¿no? Hablando de temas de importancia, y nos vamos, por sí o por no. ¿Sigue conversándose en la interna del Frente Amplio la propuesta de algunos dirigentes de gravar al 1% más rico, o se desinfló esta discusión en base a la postura del ministro de Economía, que dijo no está planteado? No, la discusión va a seguir. En el Frente Amplio sigue. ¿Efectivamente? En el Frente Amplio siguen todas las discusiones, siempre. Y yo soy de los que piensan que las discusiones siempre son positivas cuando se trata de buscar herramientas que generen equidad en la sociedad uruguaya. Veremos cómo esto puede avanzar o no, cuál es el estado de la situación financiera. No hay un plazo para esta discusión. Está claro, ¿serías proclive? Pero nosotros estamos dispuestos a conversar sobre este tema siempre y cuando se analice con mucho cuidado de no afectar. Porque, a ver, si la herramienta fuera el impuesto al patrimonio, por ejemplo, digo esto que es una de las posibilidades que está manejando, bueno, habría que tener mucho cuidado porque hay gente con patrimonios muy altos y rentas muy bajas, ¿no? Sobre todo en el sector agropecuario, donde la gente puede tener, de repente, por el valor que ha adquirido la tierra, una cantidad de hectáreas que le generan $1 millón, ¿no?, de patrimonio, y una renta que de repente se iguala a un salario de un trabajador de Conaprole, por decir algo, ¿no?, o un poco más. Entonces, yo creo que hay que afinar mucho el lápiz. En nuestro caso, la vertiente está promoviendo una actividad justamente con economistas para esta semana para discutir este tema y otros temas que puedan surgir con ese norte, ¿no?, que es tratar de generar equidad en la sociedad uruguaya. Senador Eduardo Brenta, un gusto recibirte como siempre. Igualmente. Nos vamos a una breve pausa y luego hablemos de Casupá.